Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Bueno, estamos iniciando la primera carta de Rab Shaul a Timoteo y estamos en el Perec 1 en adelante. Y dice así: Pablo, apóstol de Yeshua el Mashiach, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Adón Yeshua el Mesías nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y shalom, de Dios nuestro Padre y de Mashiach Yeshua nuestro Adón. Esta carta fue una carta personal que Rab Shaul escribe con una diversidad de recomendaciones, dado que de alguna manera como discípulo Timoteo tenía una carga bastante fuerte, ya que por empezar, pues Rab Shaul ya tenía sus años, y número dos, por el hecho de que en ocasiones se encontraba en la cárcel y a veces incapacitado para trasladarse de un lugar a otro tan fácilmente, y entonces consecuentemente el que le ayudaba muchísimo, y como diríamos coloquialmente, su brazo derecho era precisamente Timoteo, era uno de ellos. Bueno, y luego continúa diciendo: como te rogué cuando fui a Macedonia que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que causan controversias, en vez de aclarar el plan de la redención de Dios, que es por fe obediente. Así te encargo ahora. De entrada, una de las cosas que le encargó a Timoteo Rab Shaul era el que hubiese o que pusiese orden, porque una situación grave que se da dentro de las comunidades es que, y especialmente dado en el contexto en el cual se movía y se mueven las cosas extraordinarias, pues les voy a decir que básicamente en aquellos días había mucho maestro itinerante, es decir, que llegaba a una comunidad, estaba un tiempo, se iba, llegaba otro, y estaba un tiempo y se iba. Y esto creaba dos cosas. Número uno, la influencia de ellos. Si era positivo, es decir, si iba de acuerdo a lo enseñado por Rab Shaul, pues menos mal. Pero en la gran mayoría de los casos llegaban judaizantes y trataban de crear un sinfín de problemas, desde que se circuncidaran los gentiles hasta doctrinas incluso de que ya había venido Mashiach y un sinfín de cosas. Y entonces esto creaba pues problemas graves dentro de la comunidad o las comunidades, y por eso es que Rab Shaul le dice que fuera a Éfeso y que estuviera ahí para que pusiera en orden toda esta situación que estaba trayendo mucha y generando mucha doctrina diferente a la que se estaba enseñando, o la que se estaba enseñando por el maestro, nuestro Ribi Yeshua. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que causan controversia, en vez de adelantar en un plan de la redención de Dios. Especialmente se hablaba de dónde venía el Mesías, que cuántas generaciones, y había un sinfín de situaciones que, dado a que muchas veces había genealogías truncas o gente que estaba inmerso en esas genealogías, había un sinfín de controversia. Y dice Rab Shaul: esto solamente está causando controversias y solamente están causando de alguna manera distracciones. Y recuerden una cosa, que al final del día, como dice, que es por fe obediente la declaración de la redención. Es por fe obediente, es decir, en este caso el plan de la redención de Dios
es y se debe aceptar por fe obediente. Así dice el te encargo. Entonces, una de las situaciones también graves que se estaban dando es que estas controversias de las genealogías causaban un sinfín de daño, pero Rab Shaul tenía muy bien y muy definido en la mente qué es lo que tenían que hacer, dado que en ese momento los maestros no podían estar con las comunidades, especialmente Rab Shaul no podía atender a las comunidades en una manera personal. Entonces eso se creaba muy frecuentemente, y más sobre todo por las cuestiones de los maestros itinerantes que iban y que venían. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y pues está corrigiendo ahí algunas cosas. Una cosa importante es que debemos actuar con limpieza, con pureza, con buena actitud, con integridad. Y luego dice, y de buena conciencia, es decir, que todo lo que debemos hacer, y especialmente todo lo que se haga, se debe hacer con plena conciencia de que se está obrando lo mejor, con la mejor actitud para el servicio del Eterno. Y dice, y de fe no fingida. Es decir, aquí no se trata de decir que creemos, pero no creemos. Y eso es lo que muchas veces sucede dentro de las comunidades. Hay gente que dice que cree, pero en la realidad su proceder, su falta de sujeción, su falta de obediencia a los mandamientos del Eterno demuestran que solamente es una apariencia. Y eso no es de ninguna manera para tachar a nadie, sino al contrario, es para que todo mundo se pueda analizar y pueda mirar y ver que si realmente está creyendo a la voz del Eterno, si está confiando en que el Eterno ha enviado al Mesías de Israel, que si está confiado en que nos ha dado la redención y que esperamos la redención en esperanza. Pues dice, queriendo ser doctores de la ley, estas personas, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto quiere decir que no había una actitud de pureza en sus vidas, no había una fe legítima en sus vidas, no había una buena conciencia, y esto les causó apartarse y desviarse de la verdad de Hashem. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que enseñan. Es decir, eran gente que tenía, por decirlo así, le faltaba entendimiento, comprensión, les faltaba conocimiento de la Torá, y con esas pocas, desgraciadamente les voy a decir que la mayoría de la gente que se enreda no es por otra cosa, sino porque no tiene conocimiento profundo de las Escrituras. Porque cuando se tiene conocimiento de las Escrituras, todo está claro. O sea, no hay ni que andarle buscando, porque donde quiera que posas tus ojos en los libros, simple y sencillamente se vislumbra la verdad de Dios, y eso nos da equilibrio, nos da shalom, nos da la confianza de poder estar caminando en la verdad, y sobre todo algo muy importante, el Eterno nos hace mirar y ver lo que en un momento dado no veíamos, y profundizamos en las Escrituras del Eterno. Y eso es precisamente porque hay limpieza, porque hay pureza, porque hay una fe legítima, porque hay una buena conciencia. Y eso el Eterno, quien es bendito, lo ve con agrado, y consecuentemente el resultado de todo aquello es que las personas son educadas y son enseñadas por el Eterno. Pero todo lo contrario, aquel que solamente se encarga de andar fingiendo las cosas que no son,
y consecuentemente esto crea muchos conflictos personales en ellos, pero también demasiados conflictos en la gente que le rodea. Y entonces por eso Rab Shaul le está diciendo a esta gente perdió verdaderamente la razón de la palabra, y pareciera ser que todo lo hacían por una cuestión no kosher, no correcta, no buena, sino simple y sencillamente por la apariencia. Pues dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que habla ni lo que enseña. Entonces eso es muy fuerte, porque para que una persona enseñe, número uno, debe entender, y número dos, esto le causa el poder enseñar lo que entiende, lo que sabe, lo que comprende, lo que ha asimilado a través de los años, de las palabras del Eterno. Y te voy a decir que no son los años, y sí lo son. No son los años porque la madurez, el desarrollo de ello no implica necesariamente los años, y los necesitamos. Pero por el otro lado, debemos entender que es necesario los años para madurar, para entender, para profundizar en el conocimiento de la Torah. ¿Por qué digo que no necesariamente el tiempo? Porque el hombre que verdaderamente anhela en su corazón servir al Eterno, el Eterno le da el crecimiento de una manera importante, y el conocimiento también. Eso no significa que no necesita el tiempo, porque el tiempo es parte de la madurez de todo ser humano, y especialmente al respecto del conocimiento de la Torah. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Esto qué quiere decir? Que recuerden que ya está escrito que la dabar es un arma de dos filos, es como una espada de dos filos. Y entonces alguien que no sabe utilizar la palabra termina dañándose o dañando a los demás. Y por eso se tiene que tener la capacidad no solamente de entender, pero también de enseñar, que son las dos cosas muy importantes dentro de la instrucción que se debe de dar a los demás. Y un maestro de Torah debe de tener estas dos capacidades, pero en el fondo, lo más importante que dice Rab Shaul, debe haber honestidad. Debe haber honestidad. La razón por la cual nos mueve a enseñar la Torah, a instruir a la gente en la verdad, es porque sabemos que es nuestra responsabilidad. Y número dos, porque conocemos esa verdad. Y entonces por eso no nos podemos callar. Tenemos que compartir, tenemos que enseñar, tenemos que instruir a nuestros hermanos, porque es necesario, mis amados, que nosotros podamos crecer. Por esto, conociendo esto, que la ley no está plantada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Es decir, Rab Shaul dice, la Torah está puesta para que haya en la vida de estas personas, pueda encontrar la vuelta a casa, que pueda ver y pueda encontrar la constricción, que pueda ver el arrepentimiento, que pueda encontrar el dolor por toda aquella cosa que hizo mal, y que se vuelva de sus malos caminos. Para eso es la ley. Y te voy a decir, si nosotros enseñamos Torah y no pasamos por esos procesos y constantes que el Eterno puso delante de nosotros, entonces solamente terminamos, como dice Rab Shaul, fingiendo, se oye fuerte, pero así es, siendo hipócritas. Y eso no es lo que enseña la Torah.
Cuando uno verdaderamente está evaluando su vida y está en el proceso de cambio, tenemos subidas, tenemos bajadas, cierto, pero nadie se queda abajo, sino las bajadas, los descensos nos deben ayudar a subir, y eso es algo muy importante. Así que, mis amados, vivamos con fe la Torah de Hashem. Shalom, shalom.